Cristo. En este día, 3 de septiembre, vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que seguramente se nos ha quedado bien grabado desde siempre es la parábola que Jesús pronuncia al final de este Evangelio: vino nuevo en odres nuevos. Y hablemos de cuál es ese vino nuevo, de qué se trata. Ciertamente el vino nuevo es el Evangelio, es Jesús mismo, es su persona, es su palabra, es su obra, es el don de su Espíritu. ¿Y en qué consiste esta novedad, este vino nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre este vino nuevo y el vino viejo? Podemos decir en pocas palabras, pues, que es la revelación que nos ha dado Jesús en sí mismo, en su misma persona, en sus palabras, en el don de una misericordia nunca antes pensada y nunca antes experimentada. Pero ¿de dónde sale esta parábola? Precisamente Jesús la dice ante el reclamo que le están haciendo los escribas y los fariseos de por qué ni él ni sus discípulos ayunan como lo hacen los demás discípulos, ya sea de Juan o de los mismos fariseos. Aquí Jesús no le está quitando el valor al ayuno, pero pone en claro pues por qué sus discípulos no pueden hacerlo. Jesús afirma que Él es el esperado, que no es necesario ayunar, porque si en la religión judía se ayunaba también, entre muchas otras cosas, como un precepto moral o para agradar a Dios o para pedir la venida del Mesías, del Salvador, Jesús está afirmando: ya no hay ninguna espera, la espera se ha cumplido, porque Él, que es el esposo, está presente y los invitados a la boda, a la fiesta, no pueden ayunar, sino que es el momento de compartir la alegría, de vivir en la alegría de la presencia del Señor. Y sin embargo, Jesús también dice después de esto que llegará un momento cuando les será arrebatado el esposo, que entonces sí ayunarán. Está dando plenitud a una obra tan sencilla como es el ayuno, que no es una obra ni para ganarse el favor de Dios, ni para obtener su amor, o para que Dios me acepte, o para ofrecerle un sacrificio que le sea agradable y así yo esté protegido de cualquier castigo porque estoy siendo justo ante Dios. Recordemos que los sacrificios en las demás religiones se ofrecían a los diferentes dioses para obtener una gracia. Ya nosotros tenemos la mayor gracia de Dios, que es el Hijo, que es Jesucristo el Salvador. Una gracia, un don, que es precisamente eso, un regalo. No nos lo ha obtenido ningún ayuno, ningún sacrificio, ninguna obra de parte de los hombres. Es simplemente el grandioso regalo del Padre hacia la humanidad. Por eso Jesús dice que ha llegado el momento en que los discípulos no les toca ayunar, sino que les toca alegrarse y agradecer a Dios por este inmenso e inmerecido regalo. La novedad del Evangelio, ese vino nuevo del que nos habla Jesús, pues es la revelación que renueva tres aspectos fundamentales de la religión, que son el dogma, la moral y la espiritualidad. El dogma es aquello que nos dice en qué creer, y para esto podemos pensar en el credo que profesamos cada domingo en nuestra Iglesia Católica, el credo que nos dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y también en el Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo.
Ya los judíos creían en un único Dios vivo y verdadero, pero Jesucristo ha hecho la plena revelación de que Dios es trino, es un solo Dios en 3 personas, y ahí se nos va revelando el dogma nuevo, que será de ahora en adelante fuente de vida para todos los que creen en Él. También renueva, como decíamos, la moral. Todas las religiones tienen pues una moral que seguir, unos preceptos, una manera de comportarse de acuerdo a eso que creen. La religión cristiana también tiene una moral que nos dice cómo debemos comportarnos, pero esta moralidad es también profundamente renovada porque no se realiza simplemente para ganarse el favor de Dios, sino que ya lo tenemos. Entonces la moral cristiana es consecuencia de la revelación del verdadero rostro de Dios, que es el amor. La moral pues será para nosotros imitación de las acciones, las obras y los sentimientos de Jesucristo. Por eso estamos llamados a configurarnos, a imitar a Jesús, que es el Hijo agradable, predilecto de Dios Padre. La moralidad también pues se ve movida, ¿verdad?, en nosotros, la llevamos a cabo por las fuerzas que hay dentro de nosotros, sobre todo esa fuerza interior tan poderosa como es el miedo. En las otras religiones lo que mueve a un comportamiento moral de acuerdo al dogma que creen es el miedo al castigo, el miedo a una maldición, etc. Pero en la moral cristiana lo que nos mueve a actuar y a comportarnos en un determinado modo no es el miedo, sino es más bien el amor. Es cierto que también hemos aprendido en el catecismo que el temor de Dios es algo bueno en nuestra vida, pero ese temor no es tener miedo a que Dios nos castigue o nos maldiga, porque eso está profundamente en contra a nuestra creencia de que Dios es un Padre amoroso. Más bien se habla del temor a estar lejos de Él, a apartarme de Él, que es la vida, que es la verdadera felicidad, que es el verdadero y pleno sentido de toda existencia humana. Y el último punto, que va muy unido a esto que acabamos de decir, la espiritualidad, es decir, la respuesta al por qué. ¿Por qué debo creer en esto? ¿Por qué debo comportarme de tal modo? Y la razón, pues, no es el miedo, sino es el agradecimiento. Una espiritualidad que nace del agradecimiento nos debe mover desde dentro a actuar de un modo que sea agradable a Dios. Es ese agradecimiento el que debe convertirse en nosotros en motor de todas nuestras acciones. Es la respuesta al por qué debo amar gratuitamente, por qué debo perdonar, por qué debo imitar y buscar la justicia, incluso el por qué debo ayunar. Cuando en nuestra vivencia de la religión católica hace falta esta espiritualidad, pues nos convertimos en cualquier otra religión, nos convertimos en una religión que sigue unos preceptos, que tiene unos dogmas, que sigue una moral, pero que está muerta. Lo que nos da la verdadera distinción, la verdadera vida, es pues el reconocimiento de mi pequeñez y de que esta pequeñez es amada por Dios porque Él la ha creado. Somos realmente criaturas agraciadas, hemos recibido el regalo de la gracia, el favor de Dios, y nuestra vida no puede quedarse indiferente ante este vino nuevo, ante esto que Dios ha hecho por nosotros, simplemente por amor, porque Él nos ama. Y este regalo, este vino nuevo que es el amor, no puede ser acogido en nosotros si no desechamos las viejas estructuras del antiguo modo de concebir a Dios como alguien que tiene todo el poder y del cual yo debo tener miedo a su castigo. Yo creo que es como un camino, ¿no? Como un crecimiento. Ciertamente el miedo al castigo puede ser un primer motor que nos impulse a buscar, a conocer a Dios, pero que tiene que ser completamente sustituido por el nuevo vino que es el amor. No podemos intentar meter en los odres viejos la revelación de la novedad del amor de Dios, porque no puede contenerlo, simplemente se perdería su novedad y se perdería el sentido completo de esta nueva revelación, de este regalo de Dios. No podremos nunca encontrar el modo para armonizar el vino nuevo del Evangelio con las viejas estructuras. Debe haber ciertamente un cambio profundo de mentalidad y sobre todo del corazón.
Y ese es el regalo, que este vino nuevo hace nuevas todas las cosas. Así que dejémonos pues renovar por Jesús, bebamos de su vino nuevo, bebamos de su palabra, alimentémonos de su cuerpo, de sí mismo, de sus obras, de su misericordia, para ser renovados y para poder transmitir esta misma novedad a los hombres de nuestro tiempo, que también están sedientos y tienen hambre de este nuevo alimento. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.